Bienvenidos a esta edición de Noticias, una primera media jornada con muchísima información a raíz de la entrega de un informe que fue trabajado por un grupo de expertos independientes. En diciembre del año 2019 se acordó que este grupo, compuesto por 5 personas, investiguen lo sucedido entre septiembre hasta el 31 de diciembre del año 2019 en Bolivia. El resultado se ha conocido hoy, son centenares de hojas que forman parte de un legajo de documentos que ha sido entregado al presidente Luis Arce, que se ha hecho público al país, que fue entregado al gobierno hace algunos días atrás, pero que finalmente el país entero conoce. Un documento extenso en el que en las partes más sustantivas se concluye en que hubo masacre en Sacaba y Sencata. Se apunta directamente a los administradores de justicia y al Ministerio Público como los responsables de esa sensación de impunidad que existe en las familias de las víctimas de fallecidos y de heridos durante la crisis social y el estallido social que se desató. Se habla también acerca del uso de la religión como un discurso que habría también motivado en algún momento a movilizaciones, bloqueos y otros que fueron ya el caldo de cultivo de lo que sucedió después y que dejó más de 30 muertos y centenares de heridos. Este informe, que ha sido entregado y hecho público desde el auditorio del Banco Central de Bolivia, contó con la participación del presidente Luis Arce, quien hace instantes nada más ha confirmado la anulación del decreto 4461, que fue el decreto supremo que suscribió la expresidenta Yanine Áñez, en el cual se autorizaba a las Fuerzas Armadas el uso de la fuerza y de armas en movilizaciones como las que tuvieron lugar en noviembre del año 2019. Este grupo de expertos además ha planteado más de 30 recomendaciones referidas además a la reparación integral de las víctimas. Se sugiere al Estado boliviano tomar acciones para que estos hechos no solo que no queden en la impunidad, sino que también se pueda reparar de manera integral el daño inferido a los familiares de los muertos y a los familiares y a las personas que sobrevivieron a estas situaciones. El presidente Luis Arce, decíamos, ha estado en este lugar. Allí además ha arremetido contra el Comité Cívico Pro Santa Cruz, contra la Resistencia Cochala y contra otras organizaciones civiles que también tomaron parte activa en noviembre del año 2019. Mientras tanto, desde Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, ha dicho que no conocen de este informe, que lo desconocen más bien y que lo único que reconocen son los informes que emitió en su momento la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, restando de esta forma o invalidando lo dicho por este grupo de expertos y dejando entrever de que no van a reconocer ningún informe que esté financiado por el gobierno boliviano. Vamos a mostrarles un poco el ambiente que se vivía mucho más temprano antes de conocerse este informe oficial. Fue convocado para las 10:30 de la mañana, sin embargo sufrió algún retraso en las puertas del Banco Central de Bolivia. Las huipalas, la tricolor, grupos afines al movimiento al socialismo, además de familiares de víctimas y de heridos, llegaron hasta las puertas del Banco Central para aguardar con expectativa qué es lo que allí se iba a dar a conocer. Vamos a escuchar el audio ambiente de este ambiente que se vivía a las afueras del Banco Central de Bolivia poco antes de hacerse público este informe. Positivo para el pueblo boliviano. Solamente el pueblo boliviano pedimos justicia frente a 36 muertos en Sencata y Sacaba. También pedimos que entren a la cárcel Camacho, Albarracín, Pumari. Yanine ya está en la cárcel. Todos los ministros que han erogado el golpe, que nos han robado el país,
que nos han robado nuestra economía del Estado plurinacional. Eso es lo que estamos pidiendo. Los autores intelectuales y materiales tienen que pagar ante la justicia sus crímenes. El pueblo es sabio, el pueblo sabe qué es lo que hemos vivido el pasado año. Ha habido mucho dolor, mucho sufrimiento, muertes, y estamos demandando justicia. Sencata, Sacaba, Guayllán y Pedregal, queremos justicia. Ese era el ambiente que se vivía poco antes de hacerse público este informe. Entre tanto, una de las máximas autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presidenta Antonia Urrejola, no logró llegar hasta la ciudad de La Paz para estar físicamente en el lugar, pero sí lo hizo a través de la tecnología. Este era el saludo que brindaba antes de conocerse este documento. La autoridad decía que la CIDH recomienda investigar todos los hechos y prestar atención particularmente a las recomendaciones que se daban a conocer por parte de este grupo interdisciplinario. Están manifestando que la Comisión alienta y acompaña a todos los sectores democráticos del país en sus esfuerzos en la lucha contra la impunidad, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la consolidación de una cultura de la paz. En el marco de sus funciones y mandato, la Comisión continúa a disposición del Estado, la sociedad civil, las víctimas y sus familiares para seguir colaborando con todos y todas. Tanto la implementación del GIEI como la voluntad para recibir una visita in loco de la Comisión reflejan el compromiso de Bolivia con la garantía y protección de los derechos humanos, al tiempo que envían una clara señal de la voluntad del Estado plurinacional de alcanzar la verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de los derechos humanos, a quienes también reconocemos y agradecemos su fortaleza y su lucha en este difícil proceso. Muchas gracias. Hoy finalizo celebrando el día de hoy, el recibimiento del informe de GIEI, con la más profunda convicción de que sus relevantes recomendaciones contribuirán al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos y sobre todo la protección de los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación integral a las víctimas y sus familiares. Vamos a hacer una brevísima pausa en esta edición de noticias y cuando retornemos, más de 30 recomendaciones son las que realiza este grupo de expertos independientes que fueron contratados en diciembre del año 2019 después de los hechos luctuosos en varias regiones del país. ¿Qué es lo que se recomienda exactamente al país? Se habla incluso de la necesidad de convocar a una cumbre contra el racismo y la discriminación. Cuando retornemos. Directamente conectadas con la vigencia de los derechos humanos quedaron rezagadas. Aduana informa. Del 2 al 8 de agosto. En Bermejo se comisó 1.200 cajas de tomate y 350 cajas de bolsas de ají morrón provenientes de la Argentina. En control efectuado por el Grupo de Reacción Inmediata de Oruro se comisó mercancía consistente en ropa y zapatillas. En Puerto Quijarro se allanó un depósito con 33 toneladas de cerveza brasilera. La Aduana Nacional comisó más de 299 millones de mercadería de contrabando en lo que va del año. Trabajamos por la reactivación económica. Unidos contra el contrabando, estamos saliendo adelante. Cuando Lucas no hace sus tareas, se transforma en el dolor de cabeza de su madre. Cada vez que esto pasa, Cristina le reclama a Marcos que el niño es un dolor de cabeza. Para Marcos, esta conversación siempre termina en un dolor de cabeza. Al llegar a la oficina, Marcos se transforma en el dolor de cabeza de Rodrigo. Por suerte, Rodrigo siempre tiene un Quitadol Forte a mano. Un dolor de cabeza genera más dolores de cabeza. Quitadol Forte, efectivo contra todos los dolores de cabeza. Ellas y ellos son los ganadores de la promo Vive la Copa Techo. Techo siempre conmigo. Gracias, Techo. Techo cumple. Techo me cambió la vida. Gracias, Techo. Techo por siempre de mi corazón. Usted también puede ser un vecino ganador con su lote en Techo. Prados del Urubó, donde todos quieren estar. Lotes en la mejor zona de Santa Cruz. Desde 7 bolivianos diarios. Cuota inicial desde $50. ¡Vamos! Esta actividad está autorizada y fiscalizada por la Autoridad del Juego.
Si sientes ardor al comer y dolor al beber, pides en la farmacia Elidol. Disuelve Elidol en tu boca y siente la triple acción que elimina el ardor, picazón y dolor de garganta con el mejor sabor. Elidol elimina el dolor de garganta con más sabor a frutas. ¿Quiere pagar? ¿Qué más quiere hacer? Con un clic lo hace todo. Bájese la aplicación de Saguapac. Escriba la palabra Saguapac. Descargue el icono. Registre el número telefónico y el código de la aplicación. Escriba el código de su factura. Pagos, reclamos, información, solicitudes, cooperación. Facilite su vida y listo. Cooperándonos. Saguapac, el agua de todos. Transforma y evoluciona la forma de ver la TV con la app de Entel TV Smart. Mira programación en vivo desde tu celular donde te encuentres y disfruta de todo el contenido en el momento, tiempo y lugar que desees. Pausa, reinicia o retrocede la programación en vivo de los canales autorizados de hasta 3 días atrás. Descarga la aplicación y solicita tus credenciales de acceso. Disfruta de todo el contenido que te trae la app Entel TV Smart solo por ser usuario de Entel Móvil. No hay forma de que te pierdas de lo que más te gusta. Dale play a tu app de Entel TV Smart. Entel. Gigavisión, Red Nacional, señal HD para Bolivia. Hablamos ahora sí de la parte más sustantiva de esta intervención que se ha dado en el Banco Central de Bolivia y que tiene que ver justamente con el trabajo y el levantamiento de datos que se realizó durante poco más de un año, y es que la demora en la entrega de este informe fue atribuida justamente a la situación de pandemia que también dificultó la llegada de estos 5 expertos al país, que finalmente pudieron trabajar desde noviembre del año 2020 hasta hace algunos meses, cuando finalmente ya daban por finalizada su tarea. Vamos a escuchar justamente a la vicepresidenta, o a la representante más bien de este grupo de expertos, que hablaba acerca de las recomendaciones. Hay un punto muy importante que tiene que ver con las falencias que este grupo dice haber detectado en la Administración de Justicia, órgano judicial, pero también en el Ministerio Público, esa sensación de impunidad que se da a los familiares de las víctimas y heridos. Parece haber llamado también la atención de estos expertos latinoamericanos, que han concluido también en que hay serias falencias en cuanto al trabajo de fiscales y de jueces en el país. Pero eso no es todo, también se ha recomendado la necesidad de que se realice en Bolivia una cumbre contra el racismo y la discriminación para poder encontrar consensos y puertas de diálogo que ayuden justamente a superar una situación de tensión que parece permanecer en el país. La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, deben ser reconocidas y los responsables sancionados. La Administración de Justicia y las fuerzas de seguridad, ambas directamente conectadas con la vigencia de los derechos humanos, quedaron rezagadas en el proceso de cambio. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
observó la existencia de serias deficiencias en el Estado boliviano para garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en la capacidad de esas instituciones para garantizar debida diligencia y debido proceso en sus actuaciones. El GIEI ha formulado más de 30 recomendaciones en las que respetuosamente señalamos los cambios que debieran realizarse para garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos. Tal como se enuncia en las conclusiones, hay dos institucionalidades claves cuando se trata de promover y proteger derechos humanos: la justicia y la seguridad. Por eso, una buena parte de las recomendaciones se dirigen al órgano judicial y al Ministerio Público, a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas y a la institucionalidad propia de la democracia, que debe ser fortalecida. Reciba usted el informe del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia. Queremos agradecer a su gobierno y a todo el pueblo de Bolivia por permitirnos ser parte de este esfuerzo de búsqueda de la verdad. Era el informe que entregaba la señora Patricia Patapa, quien justamente entregaba en manos del presidente Luis Arce este documento con más de 30 recomendaciones y con todos los informes y testimonios que se recogieron en departamentos como Potosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, en todas partes de la geografía nacional donde hubo situaciones de conflicto, enfrentamientos. Hasta allí, dicen estos expertos, haber llegado para recoger informes de balística, testimonios de familiares de fallecidos y de heridos. Pero vamos a mostrarles detalladamente el resumen del informe que han presentado los expertos al Estado boliviano y a todas las partes involucradas. Dice: informe del Grupo Interdisciplinario de Investigadores que, aunque fue contratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asegura independencia en sus acciones y dice no haber sido influenciado ni por el Estado boliviano ni por la misma CIDH. Vamos un poco más despacio, por favor. Son los principales hallazgos. Dice: informe GIEI determina que hubo graves violaciones de los derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales en Bolivia. Recordemos que hace instantes el presidente ha anunciado algunas medidas inmediatas, como el decreto supremo 4461, que queda sin efecto el decreto firmado por la expresidenta Yanine Áñez y que justamente dio en algún momento luz verde a las Fuerzas Armadas para actuar en situación de convulsión social. Vamos allí, principales hallazgos. Número 1. Entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2019 se perpetraron masacres, torturas, persecuciones, detenciones ilegales, actos de racismo y graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia. Punto 2. Al menos 38 personas perdieron la vida por las masacres y hechos de violencia en diversos lugares del país y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas. Punto número 3. La policía y las Fuerzas Armadas, de forma separada o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia. Dejaron desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas e incumplieron su rol constitucional. Número 4. El decreto supremo 4078 fue promulgado para eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas. Y recuerden ustedes que ese decreto fue justamente un decreto polémico porque efectivamente eximía de responsabilidad personal a cualquier militar que actúe en situaciones como estas. Pues este grupo de expertos ha apuntado también con número
el decreto supremo que habría de alguna manera dado impunidad a las Fuerzas Armadas para actuar en esta situación. El gobierno de la expresidenta de facto, dice este resumen, la señala como de facto, aprobó el 16 de noviembre del 2019 el decreto supremo 4078 que exime a las Fuerzas Armadas de cualquier responsabilidad penal. El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para restablecimiento del orden y la estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad, dice el artículo 3 del mencionado decreto. El 19 de noviembre ocurrió la masacre de Sencata, donde 10 personas murieron, esto fue en el Alto, y un centenar resultaron heridos. El decreto supremo dio vía libre a la policía y Fuerzas Armadas a acribillar a la población y al incremento de la violencia y la violación de los derechos humanos. El decreto supremo fue derogado por el gobierno de facto el 28 de noviembre del 2019, una vez pasadas las masacres, porque ya había cumplido su objetivo de dar impunidad a los ejecutores de dichas masacres. Punto número 5. La masacre de Sencata, con 10 víctimas fatales y 78 heridos de bala, fue justificada por el gobierno de facto con la versión de que los manifestantes pretendían quemar la planta de gas en el Alto. La investigación habría demostrado que no se encontraron evidencias que respalden esta teoría. No se halló material explosivo en el área. Las estructuras sensibles de la planta no habrían sido amenazadas por las protestas. Esto es lo que dice el informe. Número 6. Se han comprobado ejecuciones sumarias en las masacres de Sacaba, Sencata y El Pedregal. El informe de la GIE confirma que las autopsias de los 10 fallecidos en Sacaba reportan lesiones vitales causadas o compatibles con proyectil de arma de fuego. Algunos hallazgos relevantes son que las lesiones son todas en el abdomen, tórax y cabeza. 7 de las víctimas presentaban orificios de entrada y salida de proyectil de arma de fuego, lo que es indicativo de disparos con rifles y municiones de alta velocidad. El GIEI constató que en la masacre de Sencata las fuerzas de seguridad desarrollaron una operación de persecución violenta en contra de los manifestantes, el cual resultó, según este documento, en un conjunto de ejecuciones sin amparo legal a lo largo de 6 horas, no solamente en la avenida 6 de marzo y en el área directamente aledaña a la planta de YPFB, sino también en los alrededores. Algunas autopsias realizadas identificaron que las lesiones sufridas por las víctimas fatales fueron producidas por cartuchos de arma 9 milímetros, un arma utilizada por policías y militares. Punto número 7. Se habría constatado casos de violencia sexual y violencia en razón de género. Mujeres aprehendidas habrían sido sometidas a manoseos de carácter sexual y vejaciones por parte de agentes policiales. Se las obligó a desnudarse y fueron brutalmente golpeadas. Se identificó también violencia obstétrica. Punto número 8. Se habrían constatado hechos de tortura y vejámenes psicológicos y racistas cometidos por agentes policiales en contra de detenidos, en su mayoría jóvenes e indígenas. Punto número 9. En el marco de la polarización social y política que se profundizaba, se apeló a la identidad étnica como criterio que señalaba la pertenencia o no a la sociedad boliviana. Algunas aprehensiones indican discriminación racial con la humillación de los detenidos debido a sus rasgos fenotípicos asociados de origen indígena. Vamos a ir mostrándoles el desarrollo de las diferentes intervenciones que se realizaron en el Banco Central, donde además el presidente Luis Arce hizo uso de la palabra y familiares y representantes de víctimas de Sencata. Entre tanto, en Santa Cruz, casi al mismo tiempo, el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, decía desconocer los resultados de este informe y señalaban de que únicamente conocían o reconocían los informes que han sido emitidos por la Organización de Estados Americanos y por la Unión Europea, ya que otros, dijo Calvo, que sean pagados por el gobierno a expertos independientes, no son válidos para el pueblo boliviano, afirmaba el líder cívico cruceño. La verdad que
Para nosotros hay informes que son los oficiales, que el mismo gobierno del señor de Evo Morales en su momento invitó, que es la OEA y la Unión Europea. Otros informes pagados por este gobierno no tienen ningún valor para el pueblo boliviano, ningún valor internacional. Nosotros creemos en el informe que hizo la Unión Europea y la OEA. Este grupos independientes expertos que se hablan en horas más que se va a conocer. Así nos dijeron que habían expertos de la Universidad de Salamanca, cuando días posteriores no eran ni de la Universidad de Salamanca y eran 2 alumnos y un profesor que estaban haciendo una tesis, vamos a decir, una monografía, que sin pensarlo lo único que hace es atentar y dañar la libertad y la democracia del pueblo boliviano y amedrentar al pueblo, perseguir, porque es lo que están logrando con esa tesis de esos 2 muchachos, ¿ya? Y lamentablemente le das mano rienda a que el delincuente que maneja nuestra justicia quiera seguir actuando y quiera seguir defendiendo lo que es indefendible. Nosotros nos basamos en el informe de la OEA, que fue invitado, que era vinculante, que en el 30 de octubre lo anunciaron, 30 de octubre lo anunció el ex canciller Pari, que estaban llegando, y firmó, y reconocieron que el informe que ellos hagan era el informe que iba a ser reconocido por el gobierno de Bolivia. Entonces, todo lo que venga después de expertos, no expertos, que son pagados por el mismo gobierno para que les hagan las cosas a su gusto, eso no reconoce el pueblo boliviano, y por eso el pueblo boliviano está en las calles. Eran las primeras impresiones que se recogen desde Santa Cruz a propósito de este informe de este grupo de 5 expertos latinoamericanos. Quien también se ha pronunciado, pero a través de su cuenta certificada en Twitter, ha sido el gobernador y en ese momento presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. 3 han sido los mensajes de texto que han referido al informe que se ha conocido la mañana de hoy. El primero señala lo siguiente: la tesis de golpe de Estado volvió a desvirtuarse tras el informe del GIEI, donde se menciona que la renuncia de Evo generó un vacío de poder y que además la violencia contra la población inició en el gobierno de Evo Morales en los días que se aferraba al poder, causando las 3 muertes en Montero, que al igual que las muertes de Sencata y Sacaba, deben investigarse y sancionarse. Dicho informe, dice Camacho, exige que no se abuse de las detenciones preventivas ni se use la justicia para generar persecuciones. Continúa dirigiendo un mensaje directamente a la cuenta del presidente Luis Arce y su gobierno. Dice: deben entender que es inútil seguir intentando imponer su narrativa de golpe. Está en sus manos seguir con la violencia y las persecuciones u optar por un proceso de verdadera justicia y de reconciliación social. Era la primera impresión que hacía a través de su cuenta en Twitter Luis Fernando Camacho, asegurando de que los elementos, y si volvemos un poquito al segundo tuit, el primero y el segundo, Camacho decía más bien que este informe habría demostrado, decía, que la violencia se desató, uno más atrás, se desató justamente en momentos en los que hubo un vacío de poder a raíz de la renuncia de Evo Morales. Miren, vamos a repetirlo, dice: la tesis de golpe de Estado volvió a desvirtuarse, dice Camacho, tras el informe del GIEI, donde se menciona que la renuncia de Evo generó un vacío de poder y que además la violencia contra la población inició en el gobierno de Evo Morales en los días en los que se aferraba al poder. Por un lado hay temas políticos que han sido tocados en este informe, hay severas observaciones a los jueces y fiscales, pero también hay un apartado especial que habla de la necesidad de hacer una reparación integral a las víctimas de Sacaba, de Sencata, de Cofadena y de todos los lugares
donde hubo muertos o heridos en la geografía nacional. A propósito de ese tema, el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, ha sugerido al gobierno realizar esta reparación integral de daños en base a 5 áreas: el área social, el área laboral, el área de educación, el área de salud y el área de vivienda para todas las víctimas. Es la presentación de un plan integral de reparación para las víctimas. Y esto no es para la víctima en sí, es para la familia, el entorno, a las viudas, a los huérfanos, a los niños de los heridos con gravedad, etc. Pero no es solamente víctimas de derecha nomás o de izquierda, es para todas las víctimas. Por eso el tiempo es de septiembre a diciembre del 2019. Todos los que han sufrido algún acto de violación a sus derechos humanos tienen que estar reflejado en este informe. ¿Este plan qué se presentaría? ¿Cómo estaría estructurado para las víctimas? Este plan tiene que ver en 5 áreas: social, laboral, educación, atención médica, viviendas, pero no solamente es económico, no, sino también es de dignificación a las personas, porque muchas de las víctimas han sido estigmatizadas por terroristas, sediciosos, hordas, vándalos. Entonces tiene que haber un acto de dignificación frente a eso, hacia las víctimas, y eso también es parte de un plan integral de reparación. Entonces eso también va a estar en el informe como recomendaciones. Hacemos una nueva pausa y cuando retornemos, el embajador de la República Argentina en Bolivia, Ariel Basteiros, adelanta de que el contenido de este informe también podría ser utilizado por los argentinos que intentan investigar lo que sucedió en la muerte de un periodista de esa nacionalidad, pero además este documento también podría ser enviado a Buenos Aires para que sea parte de los actos investigativos en torno a un proceso que se ha aperturado contra el expresidente Mauricio Macri, que había sido agredido cerca de la zona de Santa Cruz. Así que estamos muy... Transforma y evoluciona la forma de ver la TV con la app de Entel TV Smart. Mira programación en vivo desde tu celular donde te encuentres y disfruta de todo el contenido en el momento, tiempo y lugar que desees. Pausa, reinicia o retrocede la programación en vivo de los canales autorizados de hasta 3 días atrás. Descarga la aplicación y solicita tus credenciales de acceso. Disfruta de todo el contenido que te trae la app Entel TV Smart solo por ser usuario de Entel Móvil. No hay forma de que te pierdas de lo que más te gusta. Dale play a tu app de Entel TV Smart. Entel. Si sientes ardor al comer y dolor al beber, pides en la farmacia Elidol. Disuelve Elidol en tu boca y siente la triple acción que elimina el ardor, picazón y dolor de garganta con el mejor sabor. Elidol elimina el dolor de garganta con más sabor a frutas. Aduana informa. Del 2 al 8 de agosto en Tarijas se comisaron 5 camiones con 145 toneladas de maíz de contrabando. En Cochabamba se comisó un camión que transportaba cajas de bolsones y billeteras. En La Paz se allanó un depósito con lavadoras, cocinas y refrigeradores. En La Paz se detuvo un vehículo que transportaba 300 cajas de aceite para motor de origen brasilero. La Aduana Nacional comisó más de 299 millones de mercadería de contrabando en lo que va del año. Trabajamos por la reactivación económica. Unidos contra el contrabando, estamos saliendo adelante. Sin costo el primer mes. Sin costo de instalación. Sin complicaciones para disfrutar los nuevos beneficios. Ahora hacete socio de Cotas con solo $5 al mes. Y si ya sos socio, comenzá a disfrutar tus beneficios. Te conviene Cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Todos están muy preocupados porque hace un tiempo me diagnosticaron el colesterol alto. Pero mi nutricionista me recomendó Natufor y lo reduje en 4 semanas. Natufor es un innovador producto natural en base a fitoesteroles que inhiben la absorción del colesterol en el intestino, reduciendo un 12% el colesterol malo y un 14% los triglicéridos. Natufor, el secreto natural que ayuda a reducir el colesterol. ¡Y veo! ¡El Sergio y la Gisela en San José Obrero! Claro, Satuca, listos para invertir, vivir y progresar. ¿Cómo crece Ciudad del Norte en Santa Cruz? Con el Pauichi, el progreso se siente. En la zona norte de Santa Cruz, lotes desde $50 de cuota inicial. ¡Qué lindo es! El Pauichi delante de todos. San José Obrero. ¡A sacarse el sombrero! ¡Yahoo!
continuación, Red Nacional, señal HD para Bolivia. Qué bien se siente recibir un gran abrazo, recibir un gran beso, recibir una gran sorpresa. Pero cuando estamos resfriados, qué bueno es recibir un gran alivio. Sanatucin Forte, para tomar en caliente, reforzado con más paracetamol y vitamina C. El fuerte aliado contra los síntomas del resfrío. Mucha cautela desde Santa Cruz en torno a las reacciones por el informe de este grupo interdisciplinario de expertos independientes. La senadora de la bancada de Creemos, de Luis Fernando Camacho, ha adelantado de que este informe podría ser utilizado por el gobierno para continuar con los embates y la persecución política. La oposición, además, parece tener algunas dudas respecto a la posible parcialización de este grupo de expertos, ya que observan el hecho de que se hubiese demorado la entrega de este documento y que además no se hubiesen entregado versiones sobre lo sucedido, sobre las conclusiones a Luis Fernando Camacho o a la misma expresidenta Yanine Áñez. Decíamos que en Santa Cruz la senadora Senta Rec ha presentado o ha mostrado dudas respecto a la parcialidad de este grupo de expertos y ha advertido de que este documento podría ser también utilizado por el gobierno para continuar con lo que califica como una persecución política. Hay serias señales de que no es tan independiente, ¿no? Porque el GIEI ha hecho entrevistas, por eso en el mismo informe lo vamos a poder analizar. Ha hecho entrevistas, por ejemplo, a más de 200 supuestas víctimas o denunciantes de Sacaba y Sencata, y de los otros episodios escasísimas entrevistas, y de algunos ninguna. No se ha acercado de la misma manera a las partes en conflicto y en discusión. Entonces, desde ahí, la actitud que ha tomado esta comisión ya da muchas sospechas, muestra que no son en realidad independientes, y muestra además que no están buscando generar una responsabilidad y igualdad para todos frente a esta situación tan crítica que hay en Bolivia. Pero como le digo, la responsabilidad es leerlo exhaustivamente. Es que al borde del cierre del informe recién intentaron conectarse con Luis Fernando Camacho y tener una entrevista con él. Antes habían una serie de situaciones, que no llegaba el avión, que esto, que lo otro, y lo difirieron hasta el borde cuando prácticamente el informe estaba hecho. Y así con otras personas, incluso con Yanine Áñez. Pero la gente de los movimientos, de las plataformas ciudadanas, nunca fue citada, nunca hablaron con nadie. Sin embargo, con las supuestas personas, familiares, que se formó toda esa asociación de familiares de Sacaba y Sencata, con ellos estuvieron todo el tiempo, o sea, escucharon, hicieron largas filas para dar supuestamente sus informes. Entonces, esto ya muestra parcialidad. Señales de parcialidad observa la oposición política en este grupo de 5 expertos latinoamericanos. Entre tanto, volvemos a la ciudad de La Paz de gobierno, donde el embajador de la República Argentina, Ariel Basteiro, ha dicho que este informe podría ser también importante para su país, pues se intenta conocer quién o quiénes serían los responsables de la muerte de un periodista argentino durante los hechos violentos registrados el año 2019. Menciona el nombre de un periodista, Sebastián Moro, que falleció también cerca
de Santa Cruz y que hasta el momento no se ha logrado esclarecer esta muerte. El diplomático argentino dice también de que esta documentación podría ser incluida en la causa que se ha abierto en Buenos Aires contra el expresidente Mauricio Macri a raíz de un proceso por presunto contrabando de armas agravado a Bolivia. Seguramente se tendrá que tomar en cuenta el informe de la GIEI, no solamente por esto que marcas vos, sino que también dentro de ese informe están los hechos de la muerte de un periodista argentino, Sebastián Moro, que murió en condiciones o en una situación no muy clara, que se investiga y que seguramente este informe va a mencionar, como también el caso de otro periodista, Molares, que había sido agredido cerca de la zona de Santa Cruz. Así que estamos muy expectantes para ver qué dice ese informe y a partir de ahí que también sirva como un elemento para incluir en la causa del tema explosivo, toda vez que también creo yo va a haber o debería haber, no lo sé, mención a ese contrabando de armas dentro de un proceso que se estaba dando en Bolivia, como era el corte de un gobierno constitucional. El informe va a estar publicado en el día de hoy y va a ser público, así que no hay necesidad de reclamarlo y no sé si es al gobierno boliviano, sino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo que mandó a hacer ese informe. Escuchamos ahora sí la palabra del presidente Luis Arce después de conocer en detalle este informe de este grupo de expertos latinoamericanos. El presidente Luis Arce ha dicho que con estos documentos se confirmaría, según él, que existió un golpe de Estado en el país. Ha dicho también de que se va a hacer un censo de personas que fueron víctimas de los hechos de violencia el año 2019. Ha manifestado de que se va a desestructurar organizaciones paramilitares. Ha dicho que la Asamblea debe en el menor tiempo posible aprobar un juicio de responsabilidades contra los autores de las masacres, como han sido calificadas los hechos de Sacaba y Sencata, pero ha arremetido también contra el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Ha dicho que fueron los responsables de los bloqueos y ha dicho que, abrogándose funciones que no les competía, la Unión Juvenil Cruceñista promovió un sinnúmero de acciones, se otorgaban hasta permisos de circulación cuando era un ente civil que no tenía ninguna potestad ni competencia para hacerlo. Arce además ha identificado un amplio contenido religioso, actos racistas y cacería de masistas en el oriente boliviano. Y argumentos legales demuestran con claridad que en nuestro Estado plurinacional de Bolivia se dio un golpe de Estado, que hubo graves violaciones a los derechos humanos, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto. Asumimos el firme compromiso de implementar las recomendaciones planteadas por el GIEI de acuerdo con los principios de nuestra institucionalidad democrática y la Constitución política del Estado. Anunciamos al pueblo boliviano que según las recomendaciones planteadas derogaremos el Decreto Supremo 4461. Estableceremos una comisión del más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente reparación integral. Siguiendo la sugerencia del GIEI, vamos a desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerzas de organización paralela al Estado. Instamos al Ministerio Público a implementar las acciones que se recomiendan en el presente documento. Asimismo, exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar en el menor plazo posible el juicio de responsabilidades para establecer la autoría. Responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de derechos humanos. El informe refiere de manera directa la conducta
asumida por el Comité Cívico Pro Santa Cruz en el establecimiento de prácticas no amparadas por el derecho de protesta, al extremo de suspender derechos creando situaciones de excepción que dependen únicamente de decisiones estatales. Una organización privada no puede limitar y controlar la libre circulación de personas y mucho menos emitir permisos de circulación arrogándose funciones que no le competen. Estas acciones ilegales tuvieron su ejecución y apoyo de implementación en la Unión Juvenil Cruceñista. Digamos que las reacciones han sido diversas y de toda índole. Hay reacciones que tienen que ver con la necesidad urgente de reforma judicial a propósito del jalón de orejas a jueces y fiscales, pero también hay otras. El diputado Ormachea, de la oposición política, también se ha referido a cómo se interpreta, porque parecen haber diferentes interpretaciones de lo que en realidad han querido decir este grupo de expertos internacionales que no han hablado de golpe de Estado, que no han hablado de fraude electoral y que se han remitido a los escenarios de violencia y cuáles podrían haber sido los detonantes que provocaron todo el estallido social, los muertos y heridos. José Manuel Ormachea, diputado opositor, ha señalado lo siguiente: el informe del grupo interdisciplinario de expertos involucra en violaciones de derechos humanos no solo a Yanine Áñez, sino también a Evo Morales. Cuarta patada que recibe Morales en menos de 2 meses. Y cita la opinión consultiva de la Corte de la CIDH. 2, las revelaciones del general Terceros, quien era el número 1 de la Fuerza Aérea Boliviana. 3, el informe español de Salamanca, que asegura fue desmentido. Y ahora el informe de este grupo interdisciplinario. Decíamos que las reacciones son diversas, la parte política del diputado Ormachea, y nos vamos ahora sí con la parte judicial. El ex magistrado de la Corte Suprema y expresidente Eduardo Rodríguez Belcet también se hace eco de este informe, pero lo ve desde otra perspectiva que también es importante. Rodríguez Belcet señala la OCE de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre reelección presidencial indefinida, el informe también del GIEI, hechos de violencia y vulneración de derechos humanos en 2019, hacen inexcusable, dice Rodríguez Belcet, abrir un diálogo serio e incluyente para alcanzar consensos sobre una reforma judicial en mayúscula, estructural, ya impostergable. Es la reflexión de Rodríguez Belcet, quien toma este informe como un elemento importante para alcanzar consensos y realizar de manera impostergable una reforma a la justicia boliviana. El exdiputado y excandidato a la alcaldía Amílcar Barral también tiene interpretaciones respecto a este informe y dice: el GIEI determina que existió abuso sexual por parte de gente que apoyaba al MAS a universitarias que venían de Potosí y Chuquisaca en Vila, Caracollo, cuando Evo seguía siendo presidente. Quien también estuvo presente para escuchar este informe fue la exdiputada Lidia Patti, quien activó el proceso penal en el caso denominado presunto golpe de Estado. La exdiputada ha dicho a través de su defensa que va a estar atenta para poder conocer qué elementos de este informe pueden ser enviados a la Fiscalía para poder sustentar la denuncia que existe contra
la expresidenta Yanine Áñez y otros que resultasen involucrados en un caso denunciado o investigado por ser un supuesto golpe de Estado. Bueno, se está esperando que el informe se conozca, todo el documento, a los efectos de poder tomar una decisión, ¿no? Tal extremo se le va a poner en conocimiento a la señora Lidia Pati Muñeca a los efectos de que tome una decisión al respecto, ¿no? Va a ser importante, ¿no?, a los intereses de llegar a la verdad material de los hechos, teniendo en cuenta que el informe se refiere también a las fechas 9, 10, 11 y 12 de noviembre del 2019, ¿no? Pero estamos a la espera de conocer el informe, todo el documento completo, a los efectos de tomar alguna decisión al respecto. Por decir ya, doctor, en lo legal ustedes van a requerir que ese documento de repente sea incorporado en la investigación, porque lo formal es lo que vale. Claro, estamos esperando a conocer el informe para poder requerir o nutrirnos de ese documento a los efectos de poder presentar al Ministerio Público. Mientras tanto, estamos a la espera de que se dé el conocimiento de todo el informe en su totalidad, a los efectos de entrar en análisis en el presente caso. ¿Puede ayudar, doctor, en esta investigación ese informe del Grupo G? Claro que sí, toda vez que se conoce de manera extraoficial que se hubieran cercenado derechos fundamentales, se hubieran lesionado derechos de personas privadas de libertad, personas que han sido detenidas en esas fechas, lesionando todo lo que es el debido proceso, el derecho a la defensa. A propósito de este proceso penal, nos referimos a nuevos actuados de la Fiscalía que señala ya y confirma la citación de un nuevo ex jefe militar que estaría presuntamente implicado también en este tema dentro de las investigaciones por los 9 muertos, si me acompañan las imágenes por favor, y varios heridos en Sacaba en noviembre del año 2019. Se informa que ya se citó al general de la Fuerza Aérea Boliviana, quien presuntamente estaría implicado en este tema, siguiendo dentro de las investigaciones por los 9 muertos y varios heridos de bala durante los hechos violentos de Sacaba en el puente Guayani en noviembre del año 2019 durante el gobierno de transición. La comisión fiscal que investiga esos sucesos habría emitido ya la citación para que el general de Brigada Aérea, Alfredo Cuellar Mercado, se presente a declarar en calidad de investigado este jueves 19 de agosto a horas 10 de la mañana en el asiento fiscal del mismo municipio de Sacaba, en compañía de su abogado defensor, a efectos de prestar declaración informativa por el presunto delito de genocidio. Se conoce que el general Cuellar habría sido jefe de la guarnición militar en Cochabamba cuando se produjeron los enfrentamientos entre organizaciones sociales y las fuerzas del orden en aquel entonces, y a partir de haber hallado presuntos indicios de responsabilidad en su contra, se le amplió la investigación penal. Es importante subrayar de que este ex jefe militar ya guarda arresto domiciliario y será ahora convocado nuevamente a declarar ya en calidad de investigado. Su abogado defensor Omar Durán desde La Paz ha dicho que el general Cuellar va a pedir defenderse en libertad. Ha señalado de que al haberse ampliado ahora la investigación por presuntos cargos de genocidio, dice él que no tuvo nada que ver en los hechos que se le están ahora acusando. Sin embargo, ha dicho que va a asumir defensa y que va a solicitar al Ministerio Público seguir haciéndolo en libertad o bajo medidas sustitutivas como el arresto domiciliario. Era la máxima autoridad militar en Cochabamba. A raíz de esta situación, que como máxima autoridad lo denuncian él, cuando él ni siquiera estaba en el lugar de los hechos. En general, el día de los hechos que ha pasado, tanto en Guayani y en Sacaba, él ha estado viajando. Lo extraño de toda esta situación es que él ha sido pues detenido, inclusive con uniforme, ha sido el primer general que ha sido detenido, si la población lo recuerda, y después cuando
muestra que él no ha tenido participación en los hechos es injustamente una detención domiciliaria con un custodio policial, y más allá de cualquier situación en este tiempo que ya pasó, es que ya el general pues ha demostrado que no se va a escapar del país, no va a huir. Lo extraño de toda esta situación es que inicialmente la Fiscalía tipifica por el delito de asesinato, de lesiones graves y otros, y como ya se les está cayendo el proceso a la Fiscalía, tanto en tiempos, no tienen materia justiciable, ni cuando vienen a buscar testigos, etcétera, es que hoy en día cambian la figura y la tipificación al tema de genocidio. Entonces nos extraña totalmente. Él ha sido citado para este día jueves a las 9 de la mañana en la Fiscalía de Sacaba, donde tendrá que ir a declarar. Es lo lamentable, nuestros fiscales no conocen la normativa militar, no conocen cuál es la parte administrativa y cuál es la parte operativa. Si bien él era la máxima autoridad, no tenía ni siquiera mando de tropa como COE departamental. Él coordinaba con las alcaldías, con las gobernaciones, el general Cuellar, pero él no tenía ni siquiera mando de tropa. El comandante de la división en su momento, el general Ramos, que después fue comandante de ejército, que sí tenía mando de tropa, tenía combustible, tenía todos los medios para mover, ni siquiera es llamado a declarar. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, ha confirmado este martes que intentarán que la Corte Penal Internacional procese al expresidente Evo Morales Saima. Calvo ha dicho que aún no sabe si va a encabezar esta comisión de abogados que representan al Comité Cívico. Lo que sí sabe, dijo, es que tendrían suficientes elementos para demostrar que Evo Morales habría cometido delitos de lesa humanidad durante los 14 años que gobernó Bolivia. Se confirma, nosotros hemos presentado el día de ayer todos los informes donde respaldamos con documentación todos los actos delincuenciales que el señor Evo Morales y todo su séquito han cometido contra el pueblo boliviano, contra la democracia y contra la libertad. Más de 20 denuncias que se van a llevar. Más de 20 denuncias. ¿Y es usted presidente de una comisión? Todavía no sabemos, ya vamos a informar en su momento lo que estamos pensando hacer, pero sí vamos a ir en representación de todas esas personas, de todo este pueblo que busca vivir en libertad, que busca vivir en democracia, y que queremos que hayan responsables del atentado, de la muerte, de la persecución que existe en nuestro país. ¿Qué dice el movimiento al socialismo a propósito de esta arremetida cívica contra el expresidente Evo Morales? El diputado del MAS, Rolando Cuellar, ha minimizado el anuncio de una demanda internacional contra Evo Morales e incluso ha ironizado con el viaje no solo que haría Rómulo Calvo, sino otros miembros del Comité Cívico, señalando de que solo irían de turismo para visitar al exministro de Gobierno Arturo Murillo. Bueno, el Comité Cívico Calvo está yendo de turista, está yendo a pasearlo a Miami, a visitarlo al señor Murillo. Yo creo que le está llevando un cuarto de pollo al señor Murillo, a ver en qué celda está, porque de ir a buscar resultado ante la OEA no lo va a conseguir nada, se va a venir con sus manos vacías, y acuérdense que esto va a ser un show político de Calvo y va a quedar en ridículo ante el país. Bueno, el Comité Cívico Calvo está yendo de turista, está yendo a pasearlo a Miami, a visitarlo al señor Murillo. Yo creo que le está llevando un cuarto de pollo al señor Murillo. Cambiamos el ámbito informativo y nos vamos ahora hasta la ciudad de La Paz para hablar acerca de la situación de los 40 aeropuertos del país. El ministro de Obras Públicas finalmente, y a raíz de la presión del anuncio del Sindicato de Trabajadores de Asana, decidió formalizar la convocatoria al diálogo y en estos momentos se reúne con la dirigencia de los operadores aéreos. El ministro ha dicho que se ha dado luz verde a la mayoría de las peticiones de este sector y considera que, por lo tanto, el anuncio de paro indefinido a partir de este jueves no tendría razón de ser. Nuestros hermanos de FENTA deberían de estar aquí presentes. El diálogo va a continuar.
pero nosotros hemos cumplido a cabalidad, como ustedes ven, hemos contribuido y además de eso hemos hecho el esfuerzo de tener un fondo rotatorio de casi 84 millones de bolivianos. El decreto supremo es claro, dice que tiene que haber reestructuración y nos da plazos, 30 días de plazo. Por lo tanto, esa reestructuración se está aplicando, se está jubilando, 220 hermanos trabajadores de Asana se tienen que jubilar y el diálogo es permanente. Nosotros tenemos que tomar decisiones administrativas y no estamos violando absolutamente ningún derecho de ningún hermano trabajador. Por lo tanto, no tendría que haber ningún reclamo. Y como siempre vamos a llegar a acuerdos importantes, debe de haber alguna inconformidad en alguna situación, pero es dialogando para sacar soluciones. Ahora, tenemos recursos económicos, tenemos las planillas pagadas, entonces no habría objeto absoluto para iniciar algún paro. Por otra parte, los trabajadores a través de